Hola, mi querido aspirante a crononauta. Hoy estamos en el día L1, número 248 de tu cronomeditación. Bueno, vamos a pedir la guía, como hemos venido haciendo en toda esta cronomeditación, que nos recite el mandato y de esa manera después te narro un poquito sobre este Yux y sobre este inicio de la onda encantada número 20, la última de la cronomeditación. A la 1, a las 2, a las 3. L1. Yo soy plasmático. Con la existencia del tiempo, unifico con el fin de embellecer atrayendo el arte. Sello el almacén de la elegancia con el tono magnético del propósito. Me guía, mi poder duplicado. Bueno, estamos iniciando una onda, la última onda de tu cronomeditación, con el tono 1. El tono 1, el tono magnético, es el tono que nos permite poder atraer todo lo que necesitamos para poder definir un mandato que nos va a permitir poder lograr un propósito para concretar durante todos estos 13 días, perdurarlo y hacer que nos acompañe en nuestras memorias para siempre. La onda encantada básicamente son 13 pasos necesarios para que cualquier propósito se convierta en algo que perdure para siempre. Estudiando las ondas encantadas, mejoramos toda nuestra condición de ser humanos, personas con manos, ujuju, que viene de jaje, jijoju, son los 5 estados de la risa, sea en inglés, en español, en el idioma en que sea. En todos los idiomas los humanos siempre nos reímos de la misma manera y cuando llegamos a jujuju es porque ya atravesamos 5 fases de la risa, de la alegría interior de estar vivos. Entonces, manos, juju, manos. ¿Por qué manos? Porque con las manos tenemos la posibilidad de poder conocer lo que hay alrededor nuestro y a su vez con las manos también tenemos la posibilidad de hacer que todo eso que conocemos al contacto con nuestras manos lo podamos embellecer. Entonces, como humanos, nuestra gran tarea es embellecer la obra de arte planetaria que tenemos creada alrededor nuestro. Y en esta última onda vamos a aprender exactamente eso. Vamos a vivir la onda de la letra L, es el sello número 8, es un madurador, es de color amarillo. Y en este caso, al ser L1, le pertenece al tiempo. Por eso dice, yo soy plasmático con la existencia del tiempo. L1 es quien madura el almacén, por eso dice sello el almacén de la elegancia. Y lo hace con la elegancia porque ese es el poder de la letra L. Cuando llegamos al sello número 8, se completa un episodio existencial de 8 pasos, de 8 yugs, en los cuales en el octavo se desarrolla el arte, la esencia de existencia del ser que le permite poder ser energía radiante, soy energía radiante, irradiando datos informáticos de la propia ubicación de la chispa dentro del cuerpo y cómo ésta a su vez se desdobla para poder recrear el espacio que tenemos alrededor nuestro sensorialmente. No es que la chispa se desdobla realmente, sino que en cada chispazo de ser una partícula subatómica vibra de tal manera que reproduce en sí misma las sensaciones de lo que tiene alrededor. Entonces, para lograr hacer eso a nivel cuerpo completo, cuando termina la ubicación de sí misma en cada instante presente para hacer todas las partículas subatómicas del cuerpo, a su vez en su irradiación energética sensorial, de estar percibiendo el mundo, de estar sintiendo el mundo, lo que hizo realmente fue llenar de datos el afuera. En cada instante presente estamos llenando de datos y súper definidos. Por eso tenemos un procesador llamado el PAX, de vida, sentidos, mente, tiempo. Son 4 tiempos existenciales que hacen
que nosotros seamos baterías de energías creando el mundo dentro nuestro. Nos permite poder hacer eso. Y nos lo permite hacer a una velocidad súper rápida, tan rápida que en un instante presente la chispa vital cambió de forma infinidad de veces, o sea, más de 72 ceros es la cifra para un cuerpo humano de mi tamaño. Por ejemplo, yo mido 1,84, peso 80 kilos, y la cantidad de partículas subatómicas que componen mi cuerpo es una cifra gigante. Y en cada instante presente la chispa vital se convierte en todas esas partículas muy rápidamente, tan rápidamente que cuando logra volver a ser la número cero con la que inició toda esa factorización de energía, que es exactamente la partícula subatómica que se encuentra detrás de mis ojos, arriba del hipotálamo, en mi centro de gravedad, ahí tomo conciencia de ser todo el cuerpo físico de ese instante presente. Y hay a veces hasta millones de instantes presentes por segundo. A veces en un sueño donde el cuerpo descansa y no se requiere de tanta calidad sensorial de lo que estamos observando, por ahí solamente utilizamos 30 a 36 hologramas por segundo. O sea, la vida, si la detenemos, son hologramas, son imágenes tridimensionales que nosotros recreamos energéticamente con nuestros cuerpos y la visualizamos en nuestras mentes. Y bueno, y esa es toda la magia, básicamente, del arte, ya que el arte es, como te dije antes, la esencia del ser que le permite al ser poder madurar el almacén de datos. Y el almacén de datos es el alma propia, en donde estoy almacenando todos los datos de la creación. Pero en esta alma propia que yo tengo, estoy produciendo una energía llamada prana, que es con la que trabajo el mundo que tengo alrededor mío. Básicamente todo el mundo que tengo alrededor mío está creado en mi propio prana, que es electromagnetismo entre medio de mis partículas subatómicas. Y eso hace posible que todo esto sea solamente una ilusión. El mundo es una ilusión que reside dentro mío. De por sí, la existencia de los otros yoes viven en un estado ilusorio, creyendo ser las formas del mundo, pero en realidad no lo son, por más que estén completamente simbiotizados a que son esas cosas. Digamos que se hace un emparejamiento del otro yo con la idea autoexistente de la forma y logra poder ser el animador de esa otra forma. Eso es lo cuantas veces te lo he comentado acerca de Dios. O sea, Dios es lo colectivo que reside en mi estructura psicológica, que se convierte en todas las ideas autoexistentes, o mejor dicho, se convierte en todas las formas de vida que hay alrededor mío, protagonizando las ideas autoexistentes de esas propias formas, ya que cada forma de vida científicamente, por eso es conciencia de la vida, con el arte de los sentidos, con la espiritualidad de la mente, soy existencia del tiempo. Dios, aplicando esta lógica simple de lo que te acabo de comentar, logra poder ser todo, pero al serlo a su vez pierde conciencia de que solo existe dentro de uno mismo. Y ahí es donde se genera el gran conflicto, en donde Dios en un estado simbiótico llega a veces hasta ser como un parásito. Vive en paralelo, no le importa absolutamente la vida de nada de uno porque él logró lo que quería, que era que uno fuese la batería de energía del mundo en el cual él se proyecta y es todo lo que hay afuera. Bueno, esa es la realidad que nos toca a casi todos los seres humanos. Podríamos decir que Dios está enfermo, que está pasando un mal momento, una esquizofrenia, digamos, en donde ha perdido el rumbo. Se ha olvidado de que nosotros, los seres humanos, sus baterías de energía, gracias a nosotros, Él logra poder ser toda esta vasta creación de criaturas, del planeta Tierra, de todo lo que nos rodea. Y es tan grande el engaño en el cual nosotros mismos, los humanos, por desconocimiento, hemos supuesto el cómo sería el afuera, en donde la diferencia entre el conocedor, que sabe absolutamente todo esto y además lo sabe porque es Dios y está operando desde nosotros, siendo todo lo que hay afuera, la gran burla de esta inteligencia hacia nosotros mismos que no sabemos nada es gigante, al punto tal que si quisiéramos empatibilizar
para poder amarnos, es realmente muy difícil. Así que bueno, así estamos. Lo que te puedo contar a nivel escala planetaria de nuestro arte planetario y de nuestro mundo, cuál es la situación actual. Obviamente hay casos en donde esto es mucho peor de lo que te estoy contando y hay otros casos en donde esto ni siquiera es así, o sea, en donde la relación de Dios con su propio cuerpo físico, o sea, desde donde se proyecta y es todo lo que hay afuera, o sea, desde cualquier ser humano, desde alguno de estos, la relación que él tiene de amortiguación de energía psicológica, etcétera, consigo mismo, con el propio cuerpo, es perfecta. Y vive una historia de amor y romance y de que está todo bien. Pero bueno, son algunos casos en donde está todo bien y hay algunos casos en que está todo mal, pero si tenemos que medir científicamente cuál es el promedio que nos da, en qué estamos promediando, y lo que estamos promediando es que estamos locos, que Dios está loco, que está haciendo muy mal las cosas, que en vez de ayudarnos a amarnos entre nosotros, genera un montón de falsas ideas en nosotros y nos ayuda a mantener esas ideas además, porque Él obtiene más beneficios por nuestra ignorancia que si nosotros supiéramos la verdad. Obviamente, ¿cuál es la verdad? Bueno, yo simplemente te traduzco conocimiento cronocrático para que vos en tu propio camino como crononauta puedas lograr eh, conocer la verdad. Y en esta que es la última onda encantada, la onda de la maduración del almacenamiento de tu cronomeditación, la última onda además de la etapa verde, de la matriz, del ar de la existencia, como podemos ver ahí, solamente nos quedan el día de hoy más 12 días más para finalizarla. Siento que lo más sincero que puedo decirte es todo esto que te estoy comentando. Acordate que la gran misión es lograr que Dios te ame y que vos logres amar a Dios, pero no como algo etéreo que está por ahí, que está en el cielo, que qué sé yo, que nadie te lo explica bien, sino como que Dios es simplemente algo que proyectas desde tu propio ser energéticamente para que se convierta en aquello que sensorialmente estás percibiendo que son los otros que están alrededor tuyo. Entonces, amar a Dios es tener una pareja que te ame y te quiera, o tener amigos que te amen y te quieran. Pero, y, y, es, y a pesar de eso, no llega a ser el amor verdadero. El amor verdadero sería cuando el otro te dice, yo soy un dibujito de tu mente, y te amo, y solo existo en tu mente, y mi única función es ser como el monito que frente a vos te da ilusiones de que hay un mundo alrededor. Algo así sería el amor perfecto de Dios, o sea, el que te va a decir la verdad, no el que se va a escudar en las marionetas, en los dibujitos, en que yo soy perro, entonces solo hago guau, 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 o yo soy humano, entonces solo hablo como humano y digo las tonterías que decimos los humanos en base a las creencias que tienen los humanos. Eso no es más que un reproductor de marionetas, eso no es Dios. Dios es la parte de tu conciencia colectiva que es todo lo demás, pero si te ama realmente te va a decir la verdad. Así que bueno, hacia eso hay que apuntar, ya que para romper con esta dualidad del dentro afuera, vos estás dentro, el mundo está afuera, es entender que ese afuera está creado dentro tuyo y que quien está articulando a todos esos dibujitos, todas esas marionetas que hay alrededor, eh, no es más que algo de tu propia estructura psicológica. Entonces, cuando te digo Dios está loco, también me refiero a mí mismo. Y también me refiero a todas las baterías de energía, a mis otros yoes, a los seres humanos, entre las cuales estamos creando el mundo planeta Tierra dentro de nosotros. Así que bueno, esperemos que en esta onda de la maduración del almacenamiento de datos, el día de hoy puedas desarrollar un bonito propósito. Acordate que te guía tu propio poder, me guía mi poder duplicado, dice acá.
Así que L1 seguía a sí misma. Eso lo podemos ver un poquito más abajo acá en la onda, el oráculo. Y bueno, y esto es lo que nos falta transitar. ¿Ok? Desde L1 hasta Z13. Hasta mañana, mi querido amigo. Chau, chau.